visita de otros miembros del equipo nacional de la campaña que vamos a estar haciendo, porque Colima es muy importante, no solo porque aquí hay una simpatía que podemos atraer también, aparte de la que nosotros mismos tenemos como partido, sino por esta mezcla que tiene, que ya les comenté, el estado de Colima, en donde, siendo el estado con menos población de la República, siendo este paraíso tan bello que ustedes tienen, al mismo tiempo es un infierno en términos de indicadores de inseguridad, que son, como les decía, seguramente algo que tiene la incertidumbre a muchísimos colimenses. Bueno, pasando esa parte del camino hacia el 1 de julio, les platico pincelazos de las tres propuestas principales. ¿Cuáles son las cuestiones que más preocupan a los colimenses? Seguridad, generación de empleos y corrupción, en ese orden, según las encuestas. Tenemos, y qué es lo que propone Ricardo y el Frente para trabajar en el país y para trabajar con Colima. De las propuestas nacionales les voy a comentar las más adaptables al estado de Colima. La primera, que nos parece muy importante, es en el tema de seguridad. Nosotros vamos enfocados a atacar consecuencias, que es lo que normalmente ustedes ven cuando publican que un alcalde entregó patrullas. Eso es atacar consecuencias y está bien. Nosotros le incrementamos el equipamiento, el armamento y tres cosas muy importantes e innovadoras. Una, el espionaje legal, la inteligencia, que eso, al incrementar la inteligencia, lo que haces es que bajas las balas, y eso es afortunadamente algo de lo que estamos comprometidos a hacer. La otra es la delincuencia organizada y la común no tienen su dinero nada más abajo del colchón. Lo tienen en circuitos económicos financieros del estado de Colima y del país. Lo tienen en ranchos ganaderos, lo tienen en hoteles, lo tienen en agencias de autos. Quebrar el dinero, quebrar el financiamiento de ellos para nosotros es importantísimo y es relevante. ¿Por qué el gobierno federal no ha en estos años combatido en los diferentes ámbitos y principalmente en el tema del dinero? Bueno, pues esa es una de las grandes dudas y nosotros estamos comprometidos como frente a entrarle a quebrar precisamente el dinero. Si le pegas al dinero, no pueden reclutar, no pueden comprar más armas, no pueden comprar políticos y gobernantes, como desafortunadamente hoy sí tienen esa fuerza. Y una parte muy importante de cómo atacar las consecuencias, que me liga a las causas también, es esos 220,000 personas que han muerto en los últimos 2 sexenios, independientemente del lado de la ley en el que hayan estado, son hermanos, primos, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, cuñados de alguien. O sea, ese tejido social que está quebrado en muchas partes del país y en un porcentaje también en Colima, necesitamos reconstruirlo. Necesitamos meter la fuerza del Estado mexicano a suturar, a curar heridas, a reconstruir ese tejido social que está muy roto en muchas partes que han sido violentamente atacadas por la inseguridad. Eso nos lleva a las causas. ¿Qué es lo que está provocando que ustedes estén en los primeros lugares de homicidio de la República Mexicana? El primero, ¿qué está generando esa fábrica de delincuentes? ¿Por qué están matando mujeres en el estado de Colima? El análisis del perfil psicológico de esta sociedad, de estos que están haciendo estas cosas en Colima, ¿qué oferta es la que tienen los jóvenes en el estado de Colima en términos de empleo, en términos de oportunidades de entretenimiento y deporte, en términos de estudio suficiente y de calidad? ¿Cuál es cómo está pegando la desintegración familiar aquí en el estado de Colima? ¿Cómo está afectando esa violencia en contra de las mujeres? Normalmente el asesinato a mujeres va muy de la mano con el golpear mujeres y niños como práctica en una sociedad. ¿Cómo está generando esas causas la fábrica de delincuentes que hoy está haciendo Colima? Entonces, si ustedes atacan solo las consecuencias, pues puede ser que estén atacando el dolor de cabeza, pero no están atacando el cáncer. Nosotros queremos ir a las dos cosas. Esta visión, con el tema de construir una Secretaría de Seguridad Ciudadana, que el enfoque es más a la prevención que al ataque, como lo estaba diciendo, o la propuesta de tener un fiscal independiente, que es un procurador que no nombra el presidente de la República, sino que es escogido por el Congreso de la Unión y por la sociedad civil organizada, que está en esta propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que nosotros adoptamos de la sociedad civil. Pero esta posibilidad también del fiscal independiente, lo que queremos es promoverla para que aquí en el estado de Colima, en el próximo periodo, ustedes tengan un fiscal independiente.
que no le rinda cuentas al gobernador. Entonces, si el gobernador mete la mano o comete algún ilícito o alguno de sus familiares o alguno de sus cercanos, pues no manejen la aplicación de la justicia como hoy se hace en muchas partes del país y en el estado de Colima. La idea es que puedan ir a buscar al culpable independientemente de los colores. Son algunas de las que se promueven precisamente para aterrizarla. Y la ligo con otro tema que es el de corrupción, porque esta fiscalía ayuda también en ese tema, y es cómo quitamos el dinero a la mano que tenemos en el movimiento de gobierno municipal, estatal y federal aquí en el estado de Colima, pero en toda la República también. La propuesta de Ricardo y del Frente de erradicar el manejo en efectivo que ustedes han escuchado tiene que ver precisamente con evitar los grandes cajones de dinero discrecionales que hay normalmente en muchos congresos o en el gobierno estatal o en el municipal. Ustedes se acordarán que hay muchos estados de la República donde el sueldo a un empleado público se lo pagan el 10% en nómina y el 90-80% restante se lo pagan a la mano. Ese es dinero que muy fácilmente le meten discrecionalmente, le meten la mano a ese dinero. Y queremos es erradicar eso. El principal evasor de impuestos de este país son los gobiernos estatales. Entonces, en esa lógica, ¿cómo quebramos eso? Precisamente una de las propuestas es erradicar el dinero en efectivo. Y la propuesta siguiente, todo esto de la economía, del dinero en efectivo o de corrupción tiene mucho que ver con el tema de seguridad. Son la impunidad y la corrupción, pues son primos hermanos de esta inseguridad tan dura que tenemos. La propuesta del blockchain que ustedes han escogido por parte de Ricardo, que es un sistema que ya se aplica en muchas partes del mundo para transparentar. Así como ustedes ven cómo viene el Uber cuando lo vienen a buscar, pues de la misma forma ustedes van a ver cómo sale y se mueve el dinero que entra al gobierno municipal, estatal o federal. Y entonces cortemos pues esa enorme tentación que no solo se usa para robarse el dinero, sino muchas veces ha comprado opositores políticos, medios de comunicación, etcétera. Pues no, cortar eso, esa forma perversa de manejar el dinero en efectivo es precisamente una de las cosas que más nos interesan. Entonces, en esta idea de poder ligar un tercer tema, que es el de la generación de empleos, les mezclo también propuestas muy concretas que tenemos. ¿Cómo le hacemos para generar más empleos sostenibles? Que es precisamente una de las grandes diferencias que tenemos también con el otro equipo. Y ustedes han escuchado ya la propuesta largamente demandada por grupos de emprendedores en el país, que es en los 3 primeros años no se va a pagar impuestos cuando nazca una empresa. Estos 3 años tienen que ver con los 2 años y medio, 3 años que normalmente sobrevive una empresa hasta que muere, hasta eso llega, hasta 3 años. La gran mortandad de pequeñas empresas en México es en ese periodo de tiempo. Lo que queremos es que puedan obtener cierta robustez, que puedan tener cierta viabilidad de largo plazo, que puedan promover sus productos y colocarlos. Y entonces, cuando ya estén en esa edad, es cuando empiezan a pagar impuestos. Esto nos va a repercutir en esa sostenibilidad de generación de empleos. Y más en concreto, tenemos la propuesta de cómo tenemos 11 millones de personas en pobreza extrema, como ustedes recuerdan. En esa pobreza extrema, que medio comen una vez al día, ¿cómo le hacemos para quitarlos de la línea de la pobreza? Y ahí hay varias propuestas que ha hecho el Frente y Ricardo. Una es el tema de subir el salario mínimo a 100 en lo inmediato y al doble en los primeros 3-4 años del gobierno. Y esta ha sido una plática con también los organismos de emprendedores, organismos empresariales del país. Está muy platicada con ellos en términos de ir haciéndolo poco a poco en los primeros 3-4 años, el doblar el salario mínimo. También recuerdan ustedes 2 propuestas más interesantes en este sentido, que es quienes ganen menos de 10,000 pesos al mes no van a pagar impuestos. Y la intención ahí es que puedan ahorrar, capitalizarse y esperar a que crucen esa barrera para entonces poder pagar impuestos, pero que no tengan, digamos, el pie en el cuello de los impuestos para esos que ganan esos 10,000 pesos. Y la otra es la propuesta del ingreso básico universal, que es esta propuesta muy discutida entre los 3 partidos en lo nacional y que ya ha hecho Ricardo Anaya a todo el país. Y es la idea de recibir un ingreso básico, como en algunas partes del mundo se hace ya, para todos los mexicanos, con la intención de
varias cosas. Una, nosotros tenemos 40 años con programas sociales en este país, desde que empezaron los grandes programas sociales. No han servido para erradicar la pobreza en México, pero sí han servido para tener una clientela política en diferentes partes del país, en la que muchos políticos de todos los partidos han caído desafortunadamente, unos más que otros, pero lo que queremos es cortar ese sistema. Ahí hay 6.500 programas sociales, la gran mayoría enfocados al asistencialismo, que se empalman unos con otros. La intención es poder cortar eso precisamente y de hecho de ahí usar parte del financiamiento para esto. Entonces, si lo ven, tenemos esta visión diferente entre causas y consecuencias en el tema de la seguridad, con algunas de las propuestas concretas que les especificaba. La otra, el tema de corrupción, que está íntimamente ligada a este tema de seguridad, con algunas de las propuestas. Me gustaría enfatizar ahí algo que en Colima puede tener un efecto interesante, como en algunas partes del país, que es la muerte civil que hemos propuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que a un político que agarran ustedes en la regiduría robando, ahí muere su carrera política. ¿Qué pasa hasta ahorita? Pues lo agarras robando, ahí se me la perdonan, se hacen medio locos, luego llega de diputado, sigue robando, luego llega de alcalde y vuelve a robarse la tesorería. No hay forma, si no lo agarran penalmente, aunque lo agarren penalmente, de sancionarlo en términos de que no vuelva a trabajar en la administración pública a ningún nivel. Si quiere que vaya y emprenda algo, pero que no dañe el dinero de todos nosotros, de todos los mexicanos. Esta muerte civil me parece que puede ir enfocando precisamente encauzarnos a erradicar en parte esa corrupción de la que tanto hablamos. El término no lo acuñamos nosotros, así le llaman académicamente en algunas partes del mundo. Y por otro lado les decía el tema de la generación de empleos. Esas son las tres que son más profundas, son más largas, son una lista mucho más amplia, pero les comento algunas de las principales para poder dar pie, si a ustedes les parece, a preguntas y respuestas y además dejarlos que muerdan un poco el pan y que ustedes nos dejen a nosotros también ahorita que pregunten. A mí me interesa algo. Sí. Yo les suplico algo, ¿podrían decirme su nombre y el medio para darme una idea? Alfredo Rodríguez Ceballos, Fernando. Mucho gusto, Alfredo. A un mes de que Juan Batistán por terminar las campañas, los otros dos candidatos, de su óptica, de la óptica de la coalición, ustedes no cuentan. Ya están fuera. ¿Los otros dos refiriéndose a quién? Sí, no tienen nada que hacer ya en la campaña, absolutamente. Lo único que hizo la entrada de René Juárez a la campaña del PRI, pues es comprarle 1 o 2 semanas de cierta esperanza que ellos mismos saben que no, y enfocarse a tratar de rescatar congresos locales, alcaldías, etcétera, ¿no? Esa es la tirada en la que están, claramente, pues no lo digo yo nada más, ¿no? Entonces, por eso es que marcamos esta competencia. Y por eso es que invitamos a los priistas, a todos esos simpatizantes priistas que de buena voluntad quieren que este país mejore, pues a que no vayamos a cometer el error de ir al país de la irracionalidad con Andrés y construir un México de futuro, con muchos errores que hay en este país, con muchos hoyos oscuros, como lo he dicho, que hay que componerse, con tragedias como precisamente las que viven ustedes aquí de los feminicidios, como esas hay muchas que hay que componer en México, pero la irracionalidad de irnos al pasado me parece que puede agravar mucho más las cosas. Para todos aquellos que piensan que no podríamos estar peor, nosotros estamos convencidísimos de que podríamos estar mucho peor. Entonces, sí reconocemos todas las cosas que hay pendientes, inclusive reconocemos los errores que hemos tenido cuando hemos gobernado los 3 partidos a nivel nacional, pero aún con eso, este contraste entre lo blanco y lo negro que hoy hay, me parece que puede ayudar mucho a los colimenses y a los mexicanos a decidir. Solo hay de 2 sopas, la sopa del futuro y la sopa del pasado. Y la sopa del pasado ya huele mal, ya apesta. ¿Por qué? La discusión nacional ahorita, por ejemplo. El atrevimiento de Andrés de reclutar delincuentes, claramente delincuentes, no solo políticos bandidos, que desafortunadamente hay en muchos partidos, sino políticos criminales, criminales abiertamente delincuentes. Y ayúdenme a unir los puntos. Andrés Manuel propone en la montaña de Guerrero, en el negocio más grande de heroína que hay en este país, propone en la montaña una amnistía para delincuentes.
le hace una invitación a los delincuentes del país a sumarse a su campaña. Así es como lo interpretamos nosotros. Después de hacer esa invitación, nombra a su secretario de Seguridad Pública, ¿se acuerdan? El que sería el secretario de Seguridad Pública en el remoto caso de que gane, Alfonso Durazo. A las 3 semanas, Alfonso Durazo se le encuentra que vive en la casa de Amado Carrillo, ¿se acuerdan? Alfonso Durazo, que no tiene ninguna experiencia en el tema de seguridad para tener esa titularidad, además aparece viviendo en la casa de Amado Carrillo, y cuando le preguntan los medios que si por qué vive en la casa de Amado Carrillo, dice que él nunca supo a qué se dedicaba Amado Carrillo. Coño, prende la televisión, maestro, vas a encontrar 30 series que te dicen a qué se dedica Amado Carrillo. Unan los puntos. Primero, la amnistía en la montaña de Guerrero. Luego, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública. Luego, Néstora, acusada de 48 secuestros y homicidios. Hoy, claramente dicho ayer por Alejandro Martí y Isabel Wallace, que son 2 de las 3 personajes que tiene este país en términos de inseguridad desde la sociedad civil. 2 secuestros y todavía pendiente un homicidio, la que está propuesta para senadora de la República. Unan los puntos. Tiene a la amnistía en la montaña de Guerrero, tiene a Alfonso Durazo que vive en la casa de Amado Carrillo, a una secuestradora al Senado de la República, sigan uniendo. El tío del líder de los Rojos, candidato a alcalde en Morelos, lo acaban de detener, de los Rojos, la peor banda de secuestradores y asaltantes que tiene el estado de Morelos y circunvecinos como Guerrero. Unan los puntos. Luego le matan un candidato a alcalde en Guanajuato, líder secuestrador y asaltante de la región. Lo que está muy importante, Fausto Vallejo en Michoacán, el hijo, al que vimos todo el país en los videos negociando con la tuta en medio de las cervezas las cuestiones gubernamentales. Lo tiene de candidato de Morena en Michoacán. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés? Se está engañando con la verdad, está reclutando delincuentes en todo el país. Está invitando a la delincuencia organizada que se sume a su campaña, que vote y lo apoye para su campaña. Eso a nosotros se nos hace gravísimo. ¿En qué convierte eso, Andrés? Lo convierte en el candidato de la delincuencia organizada y común de este país. Eso para nosotros es gravísimo. Es un crucigrama, unan los puntos y me puedo pasar 1 hora explicándoles candidatos señalados por delincuentes en diferentes partes del país de ellos. Entonces, el frente puede tener políticos que sean cuestionados en algunas partes del país, pero ellos no solo tienen políticos cuestionados, tienen delincuentes probados en sus candidaturas. Déjeme decir, yo conozco a Andrés, somos cuates, platicamos en Tabasco, somos del mismo lugar, un lugar también pequeño, pero el Andrés de hace 15 años era un tipo mucho más respetable que el de hoy. Hoy la obsesión por ganar le ha hecho sumar a cuanto sinvergüenza político y criminal descarado para tratar de ganar. Y eso para nosotros es peligrosísimo. ¿Por qué? Piénsenlo. Si un candidato a presidente dice, nosotros vamos a tener mejores garantías para los periodistas, etcétera, y el otro dice, nosotros vamos a perseguir a los malos periodistas, ¿con quién te vas? De entrada simpatizas con el que está diciendo que va a garantizar que hagan su trabajo, etcétera. Esa es la invitación que le está haciendo Andrés a los delincuentes de todo el país. Y desafortunadamente estamos viendo que no solo en el discurso, se los está probando desde antes de la elección en los hechos, los está subiendo a la toma de decisiones de ese partido y a las candidaturas. Para nosotros eso, por eso digo que solo hay de 2 sopas y una de ellas apesta. ¿Por qué? Porque trae todo este olor nauseabundo muy desafortunado. Entonces, ¿por qué hacemos este contraste? Porque estamos hablándole a la sociedad de Colima, estamos hablándole a los mexicanos, hablándoles con la verdad, diciéndoles lo que realmente está pasando. Entonces, a los seguidores de Andrés, ellos tienen una franja hasta abajo de lo que cariñosamente las redes le llaman los pejes zombies, que con eso no se puede argumentar, pero tiene un porcentaje volátil arriba Andrés Manuel que tiene que oír estos contrastes. Y lo tiene que oír también ese 20, 25, 30% de indecisos, dependiendo de la encuesta que veas. Entonces, este contraste, nos gustaría nada más hablar de la parte propositiva, que son nuestras propuestas, que son las ventajas de la coalición. Pero de aquí al 1 de julio van a tener que oír contraste permanentemente. Yo entiendo, como bien decía él, que las campañas a veces pesan, pero el contraste es importantísimo. En este país no se está decidiendo nada más quién es el próximo presidente de la República. Se está decidiendo el modelo de país en el que ustedes, que veo que la mayoría son jóvenes, van a desarrollarse.
en el que ustedes van a tener sus primeros hijos. Y para los que no estamos tan chiquitos ya como tú y yo, tus hijos y los míos van a tomar las principales decisiones de su vida. Mi hijo de 15 años y mi hija de 11, en estos 20, 30 años van a decidir con quién se casan, van a decidir su primer trabajo, van a decidir si tratan de comprar un carro o una casa o un departamento. Esas decisiones lo van a marcar para el resto de su vida. ¿Bajo qué modelo de país queremos que nuestros nietos o nuestros hijos o ustedes tomen el resto de las decisiones que van a marcar su vida los próximos 50 años después de esas decisiones? Eso es lo que se está jugando aquí. Es en qué modelo de país quiero que viva mi hijo. En ese que está aliándose a todo lo que sea negativo con tal de llegar, o el que está tratando de construir futuro con 3 partidos diferentes que se unieron en una misma preocupación común para erradicar los principales problemas de México. De eso se trata esta elección. Oscar Cervantes de Colima Noticias. Colima Noticias. Es periódico. Sí, digital. Ah. Quedan pocos días de campaña para la elección. A pesar de que se expone públicamente López Obrador, pues no logra bajar pues en las encuestas que están a nivel nacional. ¿Se va a reimpulsar o rediseñar la campaña de Ricardo Anaya para poder alcanzar a López Obrador en este cierre previa del... Gracias, Oscar. Mira, tuvimos, lo planeado fue que al paso del segundo debate sacáramos como esta nueva, has visto la nueva publicidad, la nueva estrategia, más enfocado al tema que definitivamente es el que más duele. Duelen varios, pero el que más duele es el de la seguridad. Entonces esta propuesta de poder generar empleos en paz, de poder crecer a tu familia en paz, este concepto de paz es el nuevo, la segunda parte de lo que queremos comunicarle a la sociedad mexicana. Y como decía al principio, Oscar, nuestro gran reto es traer con nuestra propuesta, nuestro equipo y la coalición, traer la simpatía y reagrupar a los que no estamos bajo la misma plataforma. Y reitero, son esta simpatía priista de la que hablaba, los margaritos que ya afortunadamente están viniendo, y los broncos, y por supuesto el tamaño de indecisos. La invitación a quienes tenían una prioridad que ya vieron que no fue el fenómeno que creían, que ya vieron que no son ellos los que tienen oportunidades de ganar, ahí a esos son a los que le estamos haciendo énfasis ahorita. La carrera contra el tiempo nuestra es en cuánto tiempo logramos traerlos, pero estamos seguros que los vamos a cruzar, pero no queremos que sea al final. ¿Por qué? Por esta incertidumbre que tiene el país, porque el nivel de división que ha generado, y perdónenme, pero el discurso de Andrés es los ricos y los pobres, los indígenas y los mestizos, los blancos y los morenos, las izquierdas y las derechas. Ese tema de las izquierdas y derechas ni existía en este país, hasta que lo volvió a traer Andrés en ese discurso trasnochado que tiene. Entonces, este divisionismo, hablar de la mafia del poder y que todo el que no está con él está en la mafia del poder, encontrar características como que Belinda es inteligentísima y preciosísima y excelente artista cuando está con él, pero si hubiera dicho lo contrario, entonces era parte de la mafia del poder. Este discurso tan absurdo, pero que ha dividido, se traduce de manera dantesca a muchas partes del país. En mi estado, ustedes vieron un video donde quemaron a un tipo en una plaza pública. El grito mientras se veía que quemaban al tipo, no lo quemaron por eso, lo quemaron porque se quería robar una moto, pero el grito era: muere el PAN, muere el PRD, viva Morena. Ese era el grito mientras quemaban en una plaza pública una persona. Lo que estoy tratando de decir es que ese discurso de división acá arriba es una locura traducida en algunos lugares del país. La confrontación a la que se está invitando es muy desafortunada. Nosotros no queremos saber nada de ese país, que huele mal por las alianzas que está haciendo, pero también huele mal en ese discurso de que tú te pelees con el vecino. Eso es exactamente lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, en Cuba. Es un discurso de odio, claro, un discurso de división, porque si tú analizas todos estos liderazgos populistas de lo que ellos llaman de izquierda, desafortunadamente tienen esa característica. El de Ecuador, Correa, tenía el mismo discurso, y les llaman de diferentes formas. Le dice mafia del poder, los fifí, los pirurri, allá les llaman de diferentes formas. En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, los Kirchner, en Argentina,
y terminaron desafortunadamente siendo de los hombres más ricos del mundo. Ahí está Forbes diciendo que la hija de Fidel Castro es una de las mujeres más ricas de América, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es, las irracionalidades de Andrés no se justifican porque el PRI o el PAN hayamos tenido errores en nuestros gobiernos. O sea, si hace 15 años el malo era Andrés Manuel y no lo querías por irracional, los errores de corrupción del Partido Revolucionario Institucional y nuestros pendientes por resolver cosas graves que sí quedaron por resolver dentro de los gobiernos panistas no justifica que vean a Andrés algunos como los buenos, como el bueno. No sé si me explico. O sea, el hecho que nosotros hayamos cometido errores no dice que él es bueno. Pues, y eso es algo que la sociedad desafortunadamente está en confusión. O sea, ya gobernamos uno, ya gobernamos el otro. No tienes que probar ir hasta el sótano para saber que el otro es negativo. Y ahí es donde estamos insistiendo mucho. El contraste, pues, es el que nos puede traer a los indecisos. Y la invitación a la simpatía del PRI, de Margarita y del Bronco, es lo que nos puede reagrupar a los que no queremos la irracionalidad del pasado. Por eso estás viendo que el contraste es más duro ahora. Yo acabo de decir que el candidato de la delincuencia en este país es Andrés. Eso es algo muy duro, pero es real, ahí están los puntos. No es una casualidad. Así como nosotros vamos y queríamos traer mujeres que emprenden, porque es una estrategia que decidimos en el Partido de Acción Nacional, e invitamos a mujeres en diferentes partes del país a que candidatearan por nosotros, así ellos decidieron traer delincuentes a su campaña. Y ahí está la prueba clarita. Me parece pues que el país tiene blanco y negro en la decisión ahora, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Bueno, bien. Francis Bravo, de El Comentario y de La Mejor FM. Francis. ¿Cuántos votos le suma a Anaya la gente de Margarita? Y si ya se dialogó con Margarita. Así ya ella también se suma a la campaña de Anaya, a su proyecto. Bueno, mira, Francis, hay plática ya con ella, Ricardo lo ha dicho, ha platicado con ella, algunos de nosotros del equipo de Ricardo hemos platicado con esos personajes. Déjame decirte, cuando Margarita nombró a sus 10 coordinadores, ¿te acuerdas? 9 de ellos son panistas, 8 de ellos los conocemos personalmente, Enrique y yo, son gente con un compromiso muy grande por México. Entonces, cuando ya lo obvio es que no fue el fenómeno que pensaban, etcétera, ya lo obvio es que estamos Andrés y nosotros con Ricardo, no tengo ninguna duda, ninguna, que los 8 se van a venir a apoyar a Ricardo Anaya porque quieren a México, porque entienden que lo otro es una irracionalidad que nos puede meter en un tobogán sin salida. Entonces ahí no tengo ninguna duda. ¿Cuánto puede representar? Pues es que en algunas encuestas le dan el 5, en otros el 4, en otros el 3. Lo que sin duda yo creo es, Francis, independientemente del porcentaje que ella tenga, el símbolo de que ellos se sumen a la propuesta de Ricardo es mucho más grande que lo que puede significar en votos en una encuesta. Es muy simbólico el tema, pues, después de lo pasado, después de las discusiones que hemos tenido, en Colima las hemos vivido, la madurez de poner al país antes que cualquier otra cosa, como me parece que el momento requiere, habla mucho de esa generosidad, de esa grandeza, pues, de Margarita y de sus simpatizantes. Hablaba también que ya se dialogó con algunos dirigentes priistas a nivel nacional. ¿Van a dialogar con los dirigentes a nivel Estado? Sí, cuando me refería a lo nacional decía, por ejemplo, algunos líderes de estas organizaciones que tiene el PRI en algunos estados, como la CNOP, como la CTM, algunos de los exgobernadores que tienen una autoridad muy fuerte con la militancia en algunos estados. Sí, ya estamos en eso, en la invitación pública como lo estamos haciendo ahorita, pero también en el contacto personal, ¿no? Definitivamente. Entre las propuestas me quedó una duda sobre una, mencionó sueldo para todos los mexicanos. Es el ingreso básico universal. No sé si nos pudiera detallar Sí. qué consiste, porque también mencionó dentro de esto que cortar con los programas asistencialistas. Así es. Bueno. ¿Va a haber algo que sustituya estos programas? O... No, quedaremos con alguno. A ver, en el tema de desarrollo social, que es en lo que se han encuadrado estos grandes programas sociales, tú puedes ir por el tema de provocar desarrollo, acciones que provoquen desarrollo y acciones de asistencialismo. Al final el asistencialismo, ¿a quiénes se les da? A los grupos vulnerables
al que vive allá en la zona del cerro porque no hay cómo hacerle llegar servicios y están en vulnerabilidad. En otras palabras, el adulto mayor que vive allá donde no hay servicios, ¿no? Mantendremos algunos de esos por evidentes razones, digamos que son los grupos más débiles de la población realmente, pero quitaremos muchos de esos que solo están generando clientelismo, ¿no? Y no van enfocados al desarrollo. Para nosotros el desarrollo y la asistencia, las dos tienen un sentido. La asistencia viene del amor. O sea, hay que darle la colcha al tipo para que no se muera de frío allá arriba, ¿no? Pero el desarrollo viene de la justicia. Es un concepto completamente diferente. Todos tenemos el derecho de tener los satisfactores básicos cubiertos. Bajo esta lógica de justicia, el ingreso básico universal lo que hace es que permite subir a la población menos beneficiada del país en una redistribución directa de dinero para ellos, para subirlos a ese lugar. No es posible que seamos la 13ª, 14ª economía del mundo y tengamos a 53 millones de personas en pobreza. O sea, en este país ni los gobiernos ni la sociedad nos hemos preocupado por 53 millones de personas, como desafortunadamente tampoco por los 10 millones y medio, 11 de personas que se reconocen como indígenas, o esos 11 millones de personas que están en algún tipo de discapacidad en el país. Son los grandes pendientes que tenemos como país. Entonces, lo que hace el ingreso básico universal, el IBU, que repito, lo estudiamos en muchas partes del mundo, es tratar de poner un piso mínimo y subir a estas personas. Una de mis especialidades es desarrollo social. Trabajé en Naciones Unidas y viví casi un año en África. He tenido mucho activismo en eso. Y una de las grandes preguntas, Francis, es cómo cortamos eso después de 40 años de programas diseñados en conjunto con otras partes del mundo, etcétera. Entonces, en la discusión con los tres partidos dijimos, necesitamos meter algo que empuje precisamente a salir de esa situación a ese grupo tan grande de población que tenemos y darle un piso básico. Entonces, suma varias cosas. En nuestra generación, ustedes saben que en el 2025-2030 se acaba el bono generacional. Esa última franja de muchísimos jóvenes en el país va a ser 2025-2030. De ahí, todos los demás vamos a ser adultos mayores. Tú no, porque estás muy chiquita, pero nosotros sí. Entonces, ese país de adultos mayores está también previendo que la persona que atienda al adulto mayor reciba el ingreso básico universal también, igual que el adulto mayor. Entonces puedas inclusive atenderlo. O que el joven que no tiene para que sus papás le paguen la escuela y la comida y donde viva, pueda tener un básico para así poder estudiar, e inclusive cuando sale de estudiar poder dedicarse a algo, poder emprender algo, y no tener que estar sacrificándose por obtener los dineros para sobrevivir. Entonces tratamos de hacer varias cosas con eso, pero lo más importante es quebrar el clientelismo que hoy existe en los programas sociales, dejar de tirar dinero, miles y millones que se gastan en 6.500 programas sociales que se traslapan unos a otros, y subir arriba de la línea de pobreza a los más vulnerables del país, ¿no? ¿Ya hay un análisis de qué programas podrían eliminarse? No tenemos el detalle todavía de cuántos, pero es la gran mayoría. Pero ahí tenemos que tocar lo municipal, lo estatal y federal, porque algo que hace el municipio se traslapa con el estatal y se traslapa con el federal. Y si ves, por ejemplo, el programa Prospera, pues tiene una delegación aquí en el municipio y otra estatal, y todas tienen camionetas y todas tienen empleados, y luego está la federal, y luego hay los regionales, y es un tiradero de dinero por todos lados, que en los hechos, en los números, no ha funcionado. Entendemos pues que como país le apostamos a eso, etcétera, pero ahorita tenemos que dar un tirón, sacudir, y esa reflexión salió de lo mejor de los tres partidos. Afortunadamente, los tres hemos gobernado en diferentes partes del país, sobre todo PRD y PAN, y esa discusión con la experiencia de ellos, con las alianzas internacionales de ellos y las nuestras, nos lleva a concluir que esa puede ser una oferta diferente para el país, viniendo de una propuesta diferente como la coalición, que pueda quebrar de una vez por todas, que entreguemos en 6 años diciendo ya no hay pobreza extrema en este país. Es posible. ¿Amerita un esfuerzo? Sí, amerita un esfuerzo muy importante de todos. La otra pregunta es de dónde se va a financiar una cosa como esa. Hay varias formas. Por ejemplo, en estados de Estados Unidos que tienen relación con el petróleo, lo hacen, como Alaska, lo hacen del ingreso petrolero, toman una... ¿Te acuerdas que a nosotros nos dicen que el petróleo es de todos? Bueno, allá sí es de todos porque reciben una utilidad de la extracción que le llaman ingreso básico universal. Es pareja para todos
mayores de 18 años. Igual la estamos proponiendo aquí, mayores de 18 años. En otras partes del mundo lo que hacen es tasar, que aquí podría ser también, tasar al ingreso más alto, el 2, 3, 4% más alto de este país, para hacer una retribución directa hacia abajo. En la que nosotros nos estamos enfocando es en el dinero no presupuestado del gobierno federal. ¿Cuál es ese? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, la CEP hace poquito, la Secretaría de Educación, tenía presupuestado 600 millones y terminó gastándose 3.000 millones? Esa es una diferencia muy mañosa que tiene el gobierno federal. Presupuesta una cosa sabiendo que se va a pasar, y lo que se pasa, tú ya tienes 10 casillas, por ejemplo, 10 donde puedes meter el dinero. 5 son reguladas, las otras no. Entonces tú puedes hacer con el dinero lo que quieras. Ahí hay un montón de dinero que, si se presupuesta bien, da para el ingreso básico universal y para más. Porque es lo que le queda a la mano luego. ¿Te acuerdas de lo que decíamos, el dinero libre? Es lo que le queda a la mano después de la presupuestación al gobierno federal, y es donde agarran para no tener ninguna supervisión del Congreso, pues, ¿no? Para muchas cosas. Más o menos. Muchas gracias, Francis, perdón.